El Zócalo de Ciudad de México fue una fiesta. Eufóricos, decenas de miles de mexicanos se lanzaron a celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que llevará a la izquierda al poder por primera vez en la historia reciente del país. AMLO, como se le conoce popularmente, conquistó a los votantes con sus promesas de desterrar la violencia del crimen organizado y acabar con la corrupción, además de comprometerse a un gobierno austero y cercano a la gente. Nuevas generaciones que van a ver cosas diferentes y mucha gente que estuvo esperando por muchos años algo así. A todos esos mexicanos en comunidades aisladas, pobres, que nadie los mira, que tienen una necesidad terrible que los otros partidos nunca vieron. Hay gente de todos los lugares y clases, pero para esos mexicanos que nunca en la historia, en siglos, los han visto, es un día especial, es un día de fiesta. Era la tercera vez que López Obrador intentaba llegar a la presidencia. Lo logró encarnando al candidato antisistema, luego de 6 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, marcados por la corrupción y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Bien, amigos y amigas, les estoy pasando algunos videos de aquel entonces en donde tema porque tenemos que hablar de las pues había una gran fiesta, hubo una gran fiesta ese 1 de julio de 2018. En el video anterior les transmitíamos lo que los otros candidatos, el mensaje que le daban los otros candidatos a el presidente Andrés Manuel López Obrador, y nunca olvidaremos el rostro y la sonrisa congelada de Damián Cepeda, una sonrisa frustrada, una sonrisa de ira, porque no se había logrado lo que ellos deseaban que se hubiese logrado, que era pues llevar al PAN y llevar a Ricardo Anaya a la presidencia. Esto no se logró a pesar de que él fue el candidato que mayor puntuación tenía en las encuestas, pero muy lejanas aún así para alcanzar la avasallante preferencia que teníamos los mexicanos por la opción de Andrés Manuel López Obrador, la única opción que teníamos enfrente y que tomamos, la hicimos nuestra y ahora es una realidad. Él les hablaba de las votaciones en aquel tiempo, en aquel entonces, aquí en su humilde hogar. Tuvimos alrededor de 70 personas lunes, miércoles y viernes dando capacitaciones, haciendo uso de los recursos que teníamos. Fue de manera austera, toda la papelería que nos llegó fue austera y con esa papelería nosotros trabajamos. Nos prestaron los chalecos de Morena, porque ustedes saben muy bien que pues íbamos en coalición con el partido Encuentro Social, el PT, y obviamente pues Morena era el partido recién nacido, un movimiento que había sido antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se apartara del PRD, después de esa firma terrible del Pacto por México, que nuestro presidente dice el pacto contra México. Después de esa firma, él se dio cuenta que ya no había nada que hacer ahí. El partido de la Revolución Democrática se había entregado a los más mezquinos intereses y no había nada que rescatar ahí. Por lo tanto, en un principio, el que fue movimiento, en este caso el Movimiento de Regeneración Nacional, por eso se llama Morena, que en ese momento era movimiento, ahora sí que pasamos a ser partido, y de ahí comenzamos a tener el registro, se tuvo el registro como partido y se arrancó la campaña. Pero fue esa noche una noche de fiesta, fue el AMLO Fest. Estábamos el Zócalo casualmente, cosa verdad, qué raro,
tras el gobierno de Mancera, pues dijo Mancera que no nos iba a prestar el Zócalo, que porque había que otro evento, no sé qué, ya ni recuerdo. Pues nos fuimos al Azteca y el Azteca estaba a reventar, a reventar. Otra de las experiencias que yo quiero poner aquí a consideración de ustedes es que a muchos representantes generales, yo no fui observadora, no fui como observadora del voto, sino como representante general. ¿Qué quiere decir esto? La representante general o el representante general es el que capacita a los representantes de casillas. Nos tocó, les insisto, capacitar alrededor de 120 representantes de casilla, nos tocó capacitar a muchas personas y pues fue y también nos tocó recibir desde luego capacitación de parte de la diputada que estaba en el distrito que nos correspondía y recibimos una capacitación muy profunda, muy bien hecha, muy bien diseñada, pero austera. Morena, por esa razón, tuvo a bien gastar menos de los recursos que se le habían destinado para la campaña y para las capacitaciones ya encaminadas hacia la votación. Estuvimos recorriendo las calles del lado de la diputada que ahora está en la Cámara de Diputados, la diputada federal, y pues trabajamos arduamente con ella, hicimos cuadros, hicimos muchísimas cosas, no solamente capacitar a las personas, y desde luego que no faltó el PRI en una de esos tiempos. Se nos acercó personas del PRI, por supuesto, lo voy a decir, lo tengo que decir, es mi verdad, es la experiencia, les estoy compartiendo la experiencia que vivimos aquí en la Macuspanita Informa, las experiencias que vivimos no solamente el 1 de julio de 2018, sino todo lo que se vino trabajando anteriormente. Lo que comentábamos con nuestra queridísima amiga Berta Hernández, en donde tuvimos que dar muchísima información y no solamente capacitación a los representantes de casillas, tanto los propietarios como los suplentes, sino a muchas personas. Hubo gente que nos dijo que íbamos a sus casas con el periódico Regeneración y gente que nos dijo, ¿sabe qué? No, vamos a hacer una cosa, véngase tal día y aquí la espero porque quiero que mi esposo la escuche. Perfecto. Llegábamos y estaba no solamente el esposo, sino vecinos, familiares. Llegamos a tener en una casa alrededor hasta de 50 personas ávidas de saber cuál era la plataforma de gobierno que iba a implementar el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaban muy interesados en qué era lo que ofrecía Andrés Manuel López Obrador. Muchas de esas personas, después de que terminamos nuestra conferencia, nuestra plática, esas personas dijeron, yo estaba por votar por MID, pero no, voy por López Obrador. A esas personas que son vecinos, que son gente que vive cerca de nuestra comunidad, que ahora nos dice, oiga, ¿sabe qué? Aún con esta pandemia, nosotros seguimos apoyando al presidente, porque toda la plática que usted nos dio ha resultado cierta. Muchas de esas cosas ya se implementaron, como es el apoyo a adultos mayores, toda la infraestructura que tiene que ver con los apoyos sociales y las obras de infraestructura como la refinería, el aeropuerto, etcétera. Entonces, ese día de jornada electoral fue un día en donde los mexicanos tuvimos representación democrática. Después se vinieron las famosas consultas ciudadanas y ahí tuvimos una representación también democrática, pero también una participación
una representación participativa, ¿sí? Quiere decir que nos invitó el ya presidente Andrés Manuel López Obrador a que tuviéramos participación en las decisiones de gobierno, y eso ayudó a que se detuviera el aeropuerto de Texcoco, un barril sin fondo, un proyecto plagado de irregularidades, plagado de corrupción, en donde los que ahora son disque oposición están muy enojados porque ese proyecto era el proyecto más ambicioso para ellos, era el proyecto después del Fobaproa, pudiera decirse que era el proyecto que iba a dejar otro hoyo sin fondo en las arcas públicas y que los mexicanos ya no queríamos. Imagínense cómo estaríamos hoy, nada más imagínenselo. Seguiría ese aeropuerto, seguirían derrochando dinero del erario federal, y ahora que viene la pandemia, lo único que hubieran hecho es aumentar impuestos, y los comestibles, los víveres estarían elevadísimos en sus costos. Y eso, por decirlo menos, no somos economistas, pero somos ciudadanos y hemos padecido el aumento de impuestos, hemos padecido el cierre de oportunidades tanto a jóvenes, tanto a adultos mayores como a los trabajadores del diario, que generan esos recursos del erario federal, porque los trabajadores son los que pagamos nuestros impuestos. Los que tenemos una pequeña empresa, un pequeño negocio, pagamos puntualmente nuestros impuestos. Entonces, por favor, ¿no? Dimensionemos cómo estaríamos, y encima esta pandemia. No tendríamos ni la más mínima de la información que tenemos y que contamos ahora. Muchas cosas han cambiado definitivamente desde ese 1 de julio de 2018. Pero lo más importante, queridos amigos y amigas, es que nos dimos cuenta que por fin nos pudimos empoderar de la decisión democrática de un voto. Y ahora los mexicanos aprendimos el camino y aprendimos la experiencia. ¿Y qué es lo que aprendimos? Aprendimos que tenemos el derecho de votar para quitar a alguien y poner a alguien. Y que tenemos todo el derecho de exigirle que cumpla con las cosas que en campaña se dijeron. Y que tenemos todo el derecho también, ahora con estas nuevas iniciativas de ley, tenemos todo el derecho de también mandarlos a que se abran investigaciones. Dice la toma de protesta de todos los presidentes de la República Mexicana: y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Como nación, como mexicanos y mexicanas, ahora tenemos el poder de decidir qué le vamos a demandar a esos malos gobernantes, porque los tenemos. Tenemos el ejemplo de Guanajuato, tenemos el ejemplo de Querétaro, tenemos el ejemplo de Jalisco, tenemos el ejemplo de Nuevo León, en donde aún hay malísimos gobernantes. Uno de ellos que fue candidato y que dijo que gustosamente iba a trabajar de la mano del que fuera presidente, y en este caso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y no ha cumplido su palabra. Al contrario, él también está a disgusto porque no le están dando más dinero del que está estipulado para todas las obras y para echar a andar ese estado, el estado de Nuevo León. Entonces, tenemos que aprender de la experiencia vivida, y no se convierta en un fracaso, y no permitamos que esos malos gobernantes regresen. Ellos quieren regresar y ellos están solamente esperando una fractura dentro de la izquierda para poderse colar, como la humedad, ¿sí? Como la humedad, colarse y hacer más daño. Si ellos logran colarse y logran arrebatarnos nuevamente la presidencia de la República, les juro
y por favor recuerden este video. Les juro que no van a hacer el mismo daño que han hecho. El daño va a ser peor. Van a escalar a niveles jamás imaginables. Por eso les decimos, normen su criterio y no se dejen llevar por las noticias falsas, las ahora llamadas fake news. Sigamos adelante y haciendo desde nuestra trinchera lo que mejor podamos para seguir haciendo una revolución de conciencias. Nosotros los dejamos hasta aquí con estas reflexiones, con ese día vivido, que fue un día muy bello, lleno de muchas emociones positivas, de mucho agotamiento físico, pero de una gran satisfacción por los resultados obtenidos. Nosotros les agradecemos que hayan llegado hasta este final del video y les agradecemos también la suscripción y también les agradecemos el like. Y por favor, en la caja de comentarios déjennos todas las vivencias que ustedes tuvieron ese 1 de julio de 2018 para que nosotros las podamos compartir. Por favor, queremos hacer un video en donde podamos compartir todas las experiencias que ustedes nos comenten en la caja de comentarios de abajo de este video. Les agradecemos y nosotros nos vemos en un próximo video.